Gloria a Dios, aleluya, gracias por estar en tu presencia hoy, Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Es un gusto que ustedes nos acompañen en este momento, en este video. Gracias por los que están en vivo y gracias por los que han de verlo o escucharlo. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Quisiera recordarles que nos acompañen en este corto tiempo que vamos a tener de compartir, de estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a regresar al estudio de los últimos tiempos y quiero rogarles especialmente por el tema que se quede hasta el final y que escuche toda la conclusión completa, por favor. Señor, te quiero dar gracias por este momento, gracias por tu presencia, Señor. Porque es bueno estar en tu presencia, es bueno estar a tu lado, Señor, es bueno amarte, es bueno recibir de ti, es bueno saber y reconocer que tú nos puedes hablar a través de tu palabra, que tú has creado, Señor, un manual que nos has entregado para seguirle, para que nos forme, para que sea parte de nuestro carácter y de nuestra formación. Y que sea una guía, Señor, junto con el Espíritu Santo de toda nuestra vida. Te pido por cada persona que va a escuchar este mensaje, que tú le bendigas y que este mensaje pueda ser de edificación, de fortaleza para su espíritu, porque siempre que estudiamos tu palabra somos fortalecidos en nuestro hombre interior. En el nombre de Jesús, amén y amén. He estado un poquito reticente de entrar o de seguir en el tema de los últimos tiempos. Creo que hasta ahora, durante unos 3 o 4 meses que estamos todos los miércoles hablando, hemos venido hablando y estableciendo una especie de relación entre los tiempos actuales que estamos viviendo y lo que relata la palabra acerca de ¿cuál es la característica de los tiempos que se van a vivir cuando esté finalizando los tiempos de acuerdo a la palabra de Dios? Toda esta parte histórica, todo lo que va a suceder, toda esta parte profética tiene una culminación, una cumbre con el arrebatamiento de la iglesia, que no es la segunda venida de Jesús, es el arrebatamiento de la iglesia. Porque en ese momento Cristo va a recibir a su iglesia en las nubes, mas no va a ser visible su venida, sino unos años posterior, después del período que la palabra habla de la gran tribulación. Y me había enfocado mucho en esta parte, en la parte de pretribulación, de explicarles, de darles detalles, de estudiar la palabra con respecto a esto. Y por supuesto, lo que hay en la palabra con respecto al período entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, o la venida visible del Señor, es muchísima información. Y aunque nosotros vivimos en la fe y en la seguridad de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, de que la iglesia, si está buscando la santidad de Dios, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser resguardados de aquel tiempo de juicio para la tierra que va a venir, que la palabra define como la gran tribulación. Entonces, como en ese periodo probablemente la iglesia, o seguramente la iglesia no va a estar, yo no quería dedicar mucho tiempo. Sin embargo, escuchando a algunos predicadores, leyendo la palabra, estudiando la palabra, me di cuenta de la vasta información que hay en la Biblia con respecto a estos tiempos posterior al arrebatamiento de la iglesia. Isaías habla de eso, Daniel, por supuesto, habla proféticamente de eso. Los libros del Nuevo Testamento, Tesalonicenses, Apocalipsis, Primera y Segunda de Juan y el libro de Ezequiel hablan extensamente y detalladamente.
Y siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué tanto detalle en cosas que van a venir cuando la iglesia ya no va a estar acá? Y creo que si Dios le da importancia, de alguna forma quiere que nosotros lo estudiemos. Y eso es lo que llama la parte del estudio bíblico, la escatología, o el estudio de las últimas cosas de los últimos tiempos. De tal manera que yo he decidido adentrarme un poco en el tema y aunque voy a hablar de cosas que ya hemos estudiado, voy a tratar de desmenuzarlas un poco para que usted las pueda entender, las pueda asumir, pueda ver que están en la palabra, que no son conclusiones sencillamente por cosas que hemos venido oyendo, por cosas que hemos venido aprendiendo con el tiempo o que nos han repetido muchas veces, sino que indudablemente están en la palabra de Dios. Y hoy específicamente el tema que quiero tocar es ¿qué lo detiene? Y por supuesto aquí voy a hablar de la famosa, de lo que expresa Segunda de Tesalonicenses, que dice que ya está activo el ministerio de la iniquidad, pero hasta ahora algo lo detiene para que se manifieste plenamente en la tierra. Y quiero desmenuzar un poco esto porque vamos a aprender cosas sumamente interesantes. Quiero por favor que me acompañe y quiero rogarle cada vez que estudiemos la Biblia, que usted tenga una Biblia a mano para que usted lea lo que yo voy a leer igualmente y tenga para apuntar, porque en la medida que usted apunte usted va a recordar cosas y va a podérselas explicar a otros. Y quién sabe que usted deje cosas escritas para que efectivamente aquellos que se queden acá van a necesitar entender qué es lo que va a pasar después del arrebatamiento, cuando ya la iglesia no estará acá. Entonces hablamos primero de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, vamos a llegar más o menos hasta el versículo 12. ¿Ok? Pero vamos a irnos deteniendo en algunas cosas y vamos a irlo comentando. Pero con respecto a esto, dice 2 de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reunión con Él, fíjense que lo define claramente, la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reunión con Él. Vuelvo a repetir, no es lo mismo la segunda venida del Señor, que va a ser una venida visible, y que es a lo que la Biblia llama el retorno de Cristo a la tierra, cuando va a poner su pie en Jerusalén sobre un monte y ahí toda la tierra lo va a ver, lo va a observar. Pero no vamos a entrar en eso, vamos a hablar, aquí estamos hablando en Tesalonicenses del arrebatamiento. Pero fíjense que Pablo tiene que escribir esta carta porque había un error doctrinal que estaban viviendo en ese mismo tiempo los tesalonicenses, porque ellos creían que ya estaban viviendo el tiempo que ya venía, que ya era inminente el arrebatamiento, que ya era inminente la venida del Señor, que ya era inminente el día del Señor, del que define la palabra. Y Pablo usa la carta para aclararles doctrinalmente, para decirles y poner los puntos en claro de qué es lo que ellos tenían que creer y que no fueran extraviados. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y cuando habla de la reunión con Él, habla del arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se dan cuenta, ellos tenían un concepto, ya es inminente, ya Cristo va a regresar. Cristo acababa prácticamente de irse, apenas unos años que él había resucitado y que había ascendido al cielo. Estaba comenzando, estaba la iglesia apenas en el alba del surgimiento de la iglesia neotestamentaria, que se iba a convertir en la iglesia verdadera.
dice, el día del Señor está cerca. Entonces, dice esta palabra, no os conturbéis, todavía no es. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí viene la primera aclaratoria, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, cuando nosotros vemos y hablamos de apostasía, apostasía significa alejarse de la fe, apostatar de la fe. Pero la apostasía tiene que ver específicamente con gente que en un momento creyó en el Evangelio y que después cae en doctrinas falsas y se aparta del Evangelio original, del verdadero Evangelio. Eso es apostasía. Y nosotros podríamos decir, bueno, por esta señal es un poquito ambigua, porque en la escena, en la historia que hemos vivido, indudablemente mucha gente se ha apartado del Evangelio. No solamente personas en particular, sino grupos completos se han estado apartando. Se han creado sectas, se han creado doctrinas nuevas, se han creado grupos religiosos absolutamente apartados de la verdad. Entonces la señal es todavía un poco ambigua, pero define otra señal. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o lo que la palabra define en Primera de Juan como el anticristo. Ahí es el único lugar donde se nombra ese personaje como el anticristo. Todo lo demás lo llama el hijo de perdición, el hijo de pecado. Fíjense que aquí le llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y lo define, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Y aquí viene el versículo 6, que es el versículo en el cual nosotros vamos a estudiar con más profundidad. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, los tesalonicenses entendían esto, entonces tenemos que entenderlo ahora nosotros. Vosotros sabéis lo que lo detiene. Y subraye por favor eso, sabéis lo que lo detiene. Entonces está hablando de que la obra del anticristo, que la obra de las tinieblas, que en un momento va a manifestarse en el mundo, número uno, va a venir posterior a que la iglesia sea arrebatada. ¿Ok? Y vamos a entender el por qué. El por qué nosotros creemos que el arrebatamiento es antes de la manifestación de este hombre de pecado. Y dice que esta obra, que este hombre de pecado está siendo detenido por alguien, un ministerio que debe permanecer en la tierra hasta el tiempo que él se vaya a manifestar. Y como dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, este hombre inicuo, este plan satánico, maléfico, que va a destruir finalmente la humanidad y va a traer un nuevo orden mundial, un nuevo orden de cosas, dice que se va a manifestar solo después que sea removido algo que lo impide. Entonces, ¿qué es esto que lo impide? Y sigue diciendo en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y quiero hacer una observación aquí. Dios está siempre en control. Él tiene tiempos designados proféticamente. En ninguna parte de la Biblia se le entrega una autoridad absoluta para que Satanás y las tinieblas obren en el mundo. Siempre hay una limitación de parte de Dios. Dios decide cuando Él permite la acción de las tinieblas y cuando Él las detiene.
cuando Él hace que algunas cosas acontezcan porque o va a juzgar al hombre o es su voluntad y después las vamos a ir entendiendo, o sencillamente las restringe y no permite que las tinieblas en determinado momento actúen. Si nosotros lo entendemos de esa manera, si entendemos de esa manera la soberanía de Dios, entonces estamos en lo cierto que podemos orar para que Dios detenga, por ejemplo, sobre una nación la acción de las tinieblas. Podemos orar, podemos decirle, Señor, mira lo que está sucediendo, y llevar eso delante de Dios y decir, Señor, detenga esto. Mira lo que está pasando. Nosotros nos arrepentimos porque muchas veces la acción de las tinieblas viene por la acción o como consecuencia de la acción del pecado. Si hay un acto de arrepentimiento, si hay un acto de contrición, de cambio, deseo de cambiar, si la iglesia asume el deseo de arrepentirse, entonces Dios puede eventualmente cambiar y detener acciones de las tinieblas. Entonces, eso es lo que nos dice el 2 Tesalonicenses 2:7, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Es decir, va a haber un momento cuando Dios va a permitir que esto que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado, del inicuo, y dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:8, sigo leyendo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya aquí decreta cómo va a morir. Es decir, decreta que por un tiempo Él va a regir, que por un tiempo Él va a actuar, pero que ya Dios le está poniendo un límite y le está diciendo, en un momento yo te voy a destruir, se va a acabar tu dominio, sí te voy a permitir un tiempo, pero tu dominio se va a terminar. Y Dios lo dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuantos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Entonces en 2 Tesalonicenses seguimos leyendo y este versículo también es tremendamente importante. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Y aquí parecería que hubiera una contradicción. Dios enviando algo engañoso. Dios enviando algo que no es de su propia naturaleza. Pero uno lee en la palabra que muchas veces cuando Dios juzga, Dios pone un velo de ceguera espiritual. Entonces dice la palabra que Dios envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que aquellas personas que finalmente un día decidieron no creer en Dios, que en su orgullo decidieron alejarse total y absolutamente de Dios, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero lo que quiero destacar es que Dios siempre tiene el control. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios nunca va a perder el control sobre la tierra. Y yo quiero que usted entienda que en medio de todo lo que estamos viviendo, no importa lo que nuestros ojos físicos vean, no importa lo que nuestro análisis vea, no importa lo que las noticias nos digan, en el fondo estamos convencidos y tenemos la fe y la certeza de que Dios está en control, que Dios nunca ha dejado de controlar las cosas, que todo lo que está sucediendo tiene un permiso de Dios que probablemente no siempre lo entenderemos, pero que de alguna manera Dios nos va a ir revelando. Quiero que ahora me acompañen también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 hasta el 4. Dice así:
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. Porque uno dice, bueno, hay muchas religiones que reconocen que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo sí existió, que no lo pueden negar por los hechos históricos, pero él no quiere decir eso. Cuando dice que Jesucristo ha venido en carne, es reconocer que él, siendo Dios, se encarnó, se volvió hombre, dejó su majestad para venir, ser hombre, y como hombre confrontar el pecado del hombre y ser sobre él imputado todo el pecado de la humanidad y venir a morir como el Cordero de Dios. Eso es lo que implica que Jesucristo ha venido en carne. Entonces dice, todo espíritu que no confiesa eso no es de Dios. Es decir, el centro del Evangelio siempre es Jesucristo. El centro de lo que creemos es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Cordero de Dios. Pero Jesús es Dios. No solamente tiene la naturaleza, no solamente es hijo de Dios, sino que Él es Dios. Él fue el co-creador del universo. Él creó junto al Padre el universo. Y todo lo creado, dice la palabra, en Él fueron creadas todas las cosas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y fíjense lo que dice, y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús viene y comienza a predicar y comienza a establecer el principio, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase, que fue la predicación de Juan y después la predicación del mismo Jesucristo. En ese momento se levanta un espíritu que la palabra define como el espíritu del anticristo. No está hablando del anticristo como persona, sino del espíritu. Es decir, todo lo que está detrás de eso, todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a Cristo es el anticristo. Y lo que dice es que siempre la actuación de este espíritu ha sido históricamente restringida o permitida por Dios. Pero ha estado ese ministerio. Y sigue diciendo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Durante toda la historia de la humanidad han existido personajes, y voy a hablar básicamente de la historia después de Cristo, aunque hay algunos personajes que simbolizan son lo que llama la palabra tipos de anticristo, personajes que de alguna manera han encarnado este espíritu sin llegar a ser el anticristo que define Tesalonicenses y que ampliamente está definido después en Daniel y en Apocalipsis. Tesalonicenses lo define como el hombre de pecado. Voy a nombrarles algunos personajes que los estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión de que fueron tipos de anticristo. Uno fue el emperador Nerón y algunos otros emperadores romanos que persiguieron especialmente a la iglesia cristiana y que fueron terriblemente crueles con el pueblo judío. Otro, indudablemente, fue Adolf Hitler. Ustedes conocen la historia de él. Mató más de 6 millones de judíos, un hombre que se levantó para destruir el mundo, para conquistar el mundo, un hombre que anhelaba ser adorado, que anhelaba las multitudes. Y otro buen ejemplo, pero este fue antes de Cristo, fue el rey Nabucodonosor, que conquistó y fue muy cruel con el pueblo de Israel. Entonces dice Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Pero acuérdense que cuando la palabra dice ya es el último tiempo, está hablando en el tiempo, en el periodo que está desde Jesús
desde Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ya estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí está hablando del personaje. Que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchos que fueron tipos de anticristo y por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, todo esto nos va dando indicativos de que estamos en los últimos tiempos. Entonces, quiero darles algunas interpretaciones. Ahora vamos a entrar en esto. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué lo detiene? ¿Qué para que se manifieste el anticristo? Y a nosotros nos da mucho miedo hablar de esto. Probablemente algunos de ustedes dicen, no, eso es algo que mejor ni lo tocamos, eso es el diablo, porque nos han vendido películas y la película que se llama La Profecía y el 666. Pero yo quiero desmontar todo esto y llevarlo a la palabra. Y cuando vemos que Dios se ocupó de eso y se ocupó de explicarlo, es porque Él está interesado en que nosotros lo conozcamos. Entonces, déjenme darle unas 3 teorías de qué es lo que los intérpretes bíblicos por los años han concluido que es aquello que lo detiene, qué es lo que está deteniendo, qué es lo que falta que sea arrebatado del mundo para que finalmente se manifieste el nuevo orden mundial, se manifieste el anticristo que va a ser un hombre. Cuando hablamos de anticristo no va a ser un sistema, va a ser un hombre con personalidad donde se va a encarnar el diablo, se va a encarnar el orgullo del diablo y que el diablo va a usar. Entonces, la primera teoría es que lo que está deteniendo esto es la autoridad humana representada por los gobiernos del hombre. Es decir, la ley y el orden basados en los principios de Dios. Y lo estamos viviendo ahora. Muchos dicen que lo que está deteniendo que venga o que se desarrolle el nuevo orden mundial, por ejemplo, en los Estados Unidos y en el mundo, es un presidente que es el presidente actual de los Estados Unidos. Es un presidente que sin ser un creyente devoto, que sin ser un cristiano entregado, es un hombre que ha mantenido los principios del cristianismo, ha ido contra el aborto, ha ido contra el matrimonio homosexual, le ha quitado a muchas ONG que estaban a favor de los derechos de la comunidad LGBT y del aborto, y ha estado trabajando en eso. Ha vuelto a implementar en los Estados Unidos la oración que había sido erradicada, prohibida en los colegios, él la ha vuelto a imponer, etc. Entonces dice que a través de esta autoridad humana, entonces es detenida la manifestación o la venida de este orden y por supuesto en consecuencia de este personaje que llaman el anticristo. Pero sabemos que a la larga, históricamente, todos los esfuerzos humanos son imperfectos, porque los esfuerzos humanos por definición están llevados adelante por seres humanos. Y el ser humano es imperfecto, el ser humano va a cometer errores. Entonces, según el estamento bíblico, según cómo lo define la palabra, no es muy probable que se esté refiriendo a algún gobierno o a alguien humano que esté deteniendo esto. Esa es la primera teoría. La segunda, algunos intérpretes dicen, y esto me parece todavía más absurdo, pero debo decirlo porque algunos lo han interpretado de esta manera. Algunos intérpretes dicen que es Satanás mismo el que lo está deteniendo, que no es nada bueno, sino es algo malo. Es decir, ellos interpretan que Satanás tiene un plan y hasta que él no decida cuándo es el momento adecuado para que se manifieste el anticristo, cuando él ve que las circunstancias del mundo que él ya ha estado preparando estén listas para que se manifieste el anticristo, no se va a manifestar, pero por un tema de que él mismo lo está deteniendo. Pero aquí viene una gran pregunta: si esto es así, entonces él va a permitir, por decirlo de alguna manera, que las almas se sigan salvando para el reino de Dios, porque el tiempo que él está deteniendo que se manifieste el anticristo, que pueda venir
el arrebatamiento de la iglesia, va a seguir convirtiéndose gente, va a seguir siendo predicado el evangelio, mientras la iglesia esté en la tierra, el evangelio va a seguir siendo predicado. Entonces es muy poco probable que esto pueda ser así. Además, en ninguna parte de la palabra se le da a Satanás un poder universal e ilimitado sobre el mundo. Nunca se le entrega un poder ilimitado. Ciertamente la palabra indica, porque recuerdan en la tentación de Jesús, hubo un momento que Satanás dice que le enseñó a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le dijo, estos reinos te daré. Si le dijo te daré, es porque esos reinos le pertenecen de alguna forma a él. Y es porque él los domina, él los gobierna. Y Jesús no le dijo, estás equivocado, esos no son tuyos. No, él sabe, porque el hombre en el huerto del Edén le dio unos derechos al diablo para gobernar. Sin embargo, durante toda la palabra de Dios nos damos cuenta cómo Dios limita el poder del diablo, limita la acción del diablo. Entonces, hay cosas que el diablo puede producir, pero hay cosas que el diablo no puede producir. Y una de las cosas que no puede producir es detener todo esto y detener el arrebatamiento. No lo puede hacer. Eso está absolutamente, hermano Dios, es absurdo siquiera proponerlo como teoría. Ahora, la palabra dice, recuerdan que Jesucristo, por ejemplo, reprendió una tormenta. Eso quiere decir que de alguna forma, no todas las tormentas, cuidado con eso, no es que ahora todos los ciclones, todo lo que vamos a ver, todo eso lo produce el diablo. No es así. No es así, pero algunas cosas sí tiene el diablo o tienen las tinieblas capacidad para producirla. Recuerde también que cuando Elías estaba en la cueva, dice la palabra, y de repente vino un temblor o un terremoto, pero Dios no estaba en aquel terremoto. Si Dios no estaba, Dios no lo produjo. Después vino un viento que quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento, tampoco lo produjo Dios. Entonces, Satanás tiene algún poder, inclusive sobre la naturaleza, pero, escuche, no es un poder ilimitado, siempre es un poder absolutamente controlado y que Dios sigue siendo soberano, porque finalmente a Dios, el derecho que tiene Dios es que Él creó el mundo. El mundo sigue siendo de Él. Él sigue sentado en su trono y Él puede mandar sobre su trono. La otra interpretación, y aquí viene donde vamos a desmenuzarlo un poco, es que es la iglesia. Dice la palabra que la iglesia es un preservativo porque es sal y luz del mundo. Es un agente purificador. Va disipando las tinieblas. Al igual que el gobierno humano, la iglesia es usada por Dios para impedir la completa manifestación del maligno. Eso está claro en toda la palabra. La iglesia, y por eso Dios propone la iglesia, propone la oración, propone la intercesión como una forma de seguir deteniendo. Pero, y aquí viene el pero, uno, la iglesia es una institución que sigue formada por seres humanos imperfectos. Y dos, el que efectivamente impide no es el creyente, es el Espíritu Santo que fue enviado y mora en él. Es decir, la obra espiritual es hecha por el Espíritu Santo, no es hecha por el creyente, es hecha por el Espíritu Santo, el que fue enviado. Sin su presencia, la iglesia no tendría ni la habilidad, ni las estrategias, ni el poder para impedir el programa de las tinieblas sobre esta tierra. No lo tendría. El que tiene el poder es el Espíritu Santo. Luego, vamos a llegar a nuestras conclusiones. Por eliminación simple, el que lo detiene, aunque podemos decir que la iglesia realmente, desmenuzándolo, es el Espíritu Santo. Él es la única opción que nos queda y que llena todos los requisitos espirituales que la palabra nos indica. El maligno es una
personalidad y sus operaciones incluyen la esfera de lo espiritual. El que lo impide, entonces tiene que ser espiritual y tiene que tener una personalidad. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es una mera fuerza espiritual, no es un viento, no es una inspiración, no es que yo lo siento, Él es una persona. Y por eso la palabra habla de entrar en relación con el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Para lograr lo descrito, para lograr parar la manifestación de este hombre de iniquidad, lo que lo para tiene que ser miembro de la deidad. Primero, tiene que ser más poderoso que el hombre de pecado. Tiene que ser más poderoso que Satanás mismo. Y para realizar en todas las eras, todos estos anticristos que han ido apareciendo, tenía que haber una personalidad, que era el Espíritu Santo, que se moviera en el tiempo, que fuera eterno y que se moviera en todo el mundo, que fuera omnipresente, porque el pecado y los planes son mundiales, están en todo el mundo, no solamente suceden en un país, suceden a nivel mundial, en toda la esfera de la humanidad, y además han sucedido en toda la historia. Entonces, si lo vemos de esta manera, el único que llena los requisitos es el Espíritu Santo. Pero quiero hacer una aclaratoria. Entonces, el Espíritu Santo es el que lo detiene hasta que sea quitado de la tierra. Cuando es quitado, porque es arrebatado conjuntamente con la iglesia, aquí hay que hacer una pequeña observación. El Espíritu Santo va a permanecer aún en la gran tribulación. Y esto es una cosa que hay que entenderlo. Porque es como una dicotomía. Se va, pero se queda. Ok. La obra del Espíritu Santo en la gran tribulación va a ser restringida. Las operaciones van a estar restringidas. Su función misma va a estar restringida, porque va a ser una función solamente sobre los creyentes de aquel momento. Es el que los va a sellar, es el que le va a dar fuerza y va a ser la señal que va a decirnos quién es creyente y quién no. Va a ser la propia presencia del Espíritu Santo. Recuerde que en la gran tribulación habrá una 144,000, dice la palabra, judíos que van a llegar a creer en Jesucristo, que van a ser creyentes. Pero además va a haber una multitud de gentiles que van a ser salvos. Y no pueden estar ellos sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a estar muy limitado en ellos, pero va a seguir allí. Pero ya no va a obrar deteniendo toda la obra que es la operación que Él está haciendo ahora en la tierra, sino que va a ir sencillamente a dirigir al creyente. Leo para esto Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 en adelante. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y después empieza a definir la tribu de Judá, 12,000, y va definiendo de todas las tribus. Y en Apocalipsis 7:9, un poquito más adelante, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y estos son los gentiles, porque ya habló de la tribu de Israel, van a ser 144,000. Pero va a haber otra cantidad de gente que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, estos mismos judíos que se van a convertir van a ser los que van a evangelizar, los que van a hablar de Dios, los que van a ser sellados con el Espíritu Santo y van a tener la capacidad de predicar, que estaban delante del trono. Vuelvo a leer: una multitud que nadie podía contar, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, gloria a Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios,
diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que ves vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, que muchos de ellos van a ser mártires y van a morir por la causa de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué lo detiene? El Espíritu Santo a través de la iglesia. Va a ser arrebatado, el Espíritu va a seguir en parte en la tierra, pero ya específicamente sobre estas personas de acuerdo describe la Biblia. Y quiero hacer una pequeña aclaratoria, me quedan unos 2 minutos, porque se habla mucho hoy en día de la marca de la bestia, de que no hay que dejarse poner un chip, que el que se ponga un chip va a ser marcado, fíjese. Cuando la Biblia habla de la marca de la bestia, que la Biblia no define qué es. Algunos dicen que va a ser una señal que va a ser impresa en la palma de la mano o en la frente. Eso sí se sabe que va a ser en la mano o en la frente. Otros dicen que va a ser insertado, que va a ser un chip. Otros dicen que va a ser una tarjeta. La Biblia no lo define, sencillamente dice que es una marca. Pero cuando habla la palabra de la marca de la bestia, que va a ser la marca condenatoria, que el que la tenga no puede salvarse, esa marca tiene que ver con la adoración al anticristo. Entonces, para que la marca esté, el anticristo tiene que estar. Entonces, cualquier cosa que hoy en día, inclusive no sé si recuerdan que hace unos años se habló del famoso Obamacare. Y en el Obamacare, que era el programa del presidente Obama para la parte médica, se hablaba de insertar un chip. Y todo el mundo decía, no, eso no se puede hacer, eso es del diablo, eso es la marca de la bestia. Yo le decía, no tenga miedo, porque la marca de la bestia solo proviene cuando se aparezca el anticristo. Mientras tanto, es otra cosa, es otra cosa. Inclusive, usted puede ir a muchos lugares donde le ponen un sello en su mano y con eso puede comprar, o con eso puede entrar, o con eso puede salir, o con eso puede acceder. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Pero esto solo proviene del estudio de la palabra. Cuando uno está claro, lo que quiero decirle es lo siguiente: cuando yo estoy claro, yo sé cómo actuar, yo sé cómo moverme en este tiempo. Si no, todo es fantasía, todo es cosa que la gente dice, que ya viene el nuevo orden mundial, que ya estamos, que indudablemente hay una planificación, eso es incuestionable, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que hay todo un plan para establecer este nuevo orden mundial. Y va a haber cosas que van a pasar. Pero eso es lo que habla la palabra, donde el anticristo va a gobernar una misma religión, todo el mundo gobernado por un hombre. Eso todavía no viene. Eso va a tomar un tiempo. Sin embargo, a nosotros como iglesia todavía nos va a tocar pasar por una parte del juicio de Dios que va a ser duro, y que la iglesia tiene que estar ahí para llevar esperanza. Y eso es lo que te toca a ti, lo que me toca a mí. Llevar la esperanza, predicar la palabra. Hermano, Cristo viene pronto. No sé si va a tomar años, no lo sé. No sé cuánto tiempo va a tomar. Ni jamás me atreveré a dar ni un tiempo, ni una proyección. Pero Él viene pronto. No queda mucho tiempo. Yo estoy convencido que si yo no soy la generación de lo que lo va a ver, mi hijo lo va a ver. Mi hijo va a ser la generación que va a ver el arrebatamiento de la iglesia y que él se va a ir con el Señor. Entonces es el tiempo de predicar, no es el tiempo de dormir. Despierta, dice el Señor, despierta. Porque cuando veas que esto está cerca, tu salvación está cerca. Entonces predica la palabra a tiempo y a destiempo. Eso es lo que nos toca hacer. Esto es una buena forma. Comparte esto, compártelo. Dale a otros, indícale a otros, wow, escucha, mira lo que viene para el mundo. Esta es la verdad y esta es la Biblia, está definido en la palabra de Dios. Amén. Entonces ya te toca a ti. Yo estoy tomando esta responsabilidad y poniéndola sobre tus hombros.
Bendito sea por siempre el nombre del Señor. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Padre, que esta palabra pueda edificar, aunque es una palabra de estudio, una palabra donde tuvimos que ver y entenderla. Pero sé, Señor, que esta palabra va a ser de bendición, porque al estudiar tu palabra, dice que esto es jabón de lavadores, que esto es espada de doble filo que penetra en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Veo que muchas personas han estado viéndonos. Gracias, Dios les bendiga grandemente. Gracias, Paulita, mi sobrina hermosa. Gracias, Ocarilia, mi fiel Ocarilia, Lady, Edumari. Gracias, Rosa. Gracias, hermano David Ortiz de Chile. Dios te bendiga. Carolina de República Dominicana. Dios te bendiga, José. Y Carolina de acá también, Dios te bendiga, mi cuñado Eduardo, a Melvin, y gracias a todos. Hay otras personas que no las vemos, pero que sabemos que están conectadas. A ustedes también, muchas gracias. Y por favor, háganos saber que nos escucharon, denos sus saludos, compartan este video con otros. Y recuerda, este es el tiempo de predicar. Este es el tiempo de hablar de Dios. Es tu función, es mi función. Lo que Dios nos está indicando es para entender. Falta poco, pero este es el tiempo donde Dios nos ha dado el gran privilegio de predicar su palabra. Y termino siempre con este pensamiento. Si Dios está de tu parte, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, te hago esta pregunta. ¿Habrá alguien que se podrá oponer a ti si Dios está de tu parte? Dios te bendiga, guárdate. Y nos vemos el viernes con el favor de Dios. Dios te bendiga grandemente. Te amo y gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarnos. Un privilegio, un honor tenerte. Y gracias por sus comentarios. Bye.